Muy bien, entonces estábamos comentando, ¿no? Los últimos eventos, ¿verdad? Los fariseos, el mandamiento, no, bueno, perdón, ¿cómo puede ser el hijo de David su señor, ¿no? Que hemos comentado. Los ayes, ¿no? Muy conocido también esta parte cuando Jesús dice, ay de ustedes, ¿no? Escribas y fariseos, ¿no? Ay de ustedes, y hay todo un capítulo en Mateo, Marcos y Lucas, perdón, en el Evangelio de Mateo específicamente, donde Jesús va a dar estos ayes, especie de juicios sobre los escribas y fariseos por su comportamiento, ¿no? Que en vez de acercar a la gente a Dios, las alejaba de Dios, ¿no? La ofrenda de la viuda, también en Mateo, Marcos y Lucas, cuando una viuda pobre, ¿no? Da todo lo que tenía para su sustento, y Jesús va a decir que ha dado más que todos aquellos que han dado lo que les sobra. Y también encontramos Jesús abandona definitivamente el templo. Mateo 24, ya no va a volver al templo, ¿no? Después de esto ya se nos habla acerca del discurso profético sobre el Monte de los Olivos, ¿no? Donde ya en este discurso profético se conoce como el sermón, en Mateo 24 se habla acerca de, Jesús va a hablar mucho acerca de los últimos tiempos, ¿no? Su segunda venida, ¿no? Del fin de los tiempos, del fin del siglo, ¿no? Está en Marcos 13, Lucas 21. Aquí es un discurso profético porque habla mucho acerca de los últimos tiempos, ¿no? En el Monte de los Olivos, de su segunda venida, de y cómo serán en el momento de su venida. O sea, habla mucho ya de los últimos tiempos Jesús, ¿no? Esto se da en ese discurso profético de Cristo. Y también vemos también el convenio de Judas con los sacerdotes para poder entregar a Jesús, ¿no? Todo eso se da el día martes, ¿no? Eh, Vemos cómo Judas, eh, se menciona esto en el capítulo 13, versículo 2 del Evangelio de Judas, ¿no? Perdón, en el Evangelio de Juan, estoy hablando, en el Sí, Evangelio de Juan, ¿no? las Capítulo 13, versículo 16, ¿no? 2, ajá, ¿qué dice? 13:2 de Juan. 16, 16. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para No, ser perdón, crucificado. Juan 13:2. Juan 13. 13:2. 13, Ah, ya. 13, 13:2. Uy. Juan 13:2, ¿qué dice? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ujú, ¿no? Y otro de los evangelios también, creo que Mateo, Marcos o Lucas nos da el detalle de que él había acordado entregarlo por 12 monedas de plata, ¿no? Y vemos cómo dice que el diablo había puesto en su corazón, pero era porque él ya le había dado cabida, ¿no? Había endurecido su corazón, ¿no? Y finalmente en el versículo 27 se dice que Satanás entró en él, ¿no? Versículo 27 del capítulo 13 menciona que Satanás entró en Judas, ¿no? Sí. Pero todo esto se dio porque Judas ya le había dado cabida. O sea, Judas fue un instrumento de Satanás, pero no fue un títere, una marioneta que simplemente una víctima, ¿no? Sino que él dio cabida porque él decidió no creer, rechazar, no arrepentirse, endurecer su corazón. Y finalmente llegó un momento en el cual ya no hubo marcha atrás, ya no hubo marcha atrás, ¿no? Como una vez un pastor dijo, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, o sea, sobre todo cuando las personas que no quieren conocer al Señor, ¿no? O sea, dicen, voy a convertirme cuando sea viejito, ¿no? Ujú. O sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando ya tenga más edad me voy a... Pero
tú no sabes si en Es ese cierto. momento cómo vas a estar, ¿no? Tal vez tu corazón va a estar tan duro que ya no va a haber lugar para Dios, Podría. ¿no? Entonces, cuando Dios nos toca la puerta de nuestro corazón, ese es el momento, ¿no? Ese es el momento. Eh, no debemos permitir que el pecado endurezca nuestro corazón, aun siendo cristianos, ¿no? Debemos arrepentirnos. Cuando fallamos a Jesús o a Dios, debemos en el momento, nos damos cuenta, arrepentirnos, no permitir que se acumule, porque eso puede llegar a endurecer el corazón y finalmente nos podemos enfriar, ¿no? Y Judas se fue enfriando poco a poco, se fue endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Pero no porque Dios no lo podía perdonar, sino porque su corazón ya estaba duro. Y ya en esas condiciones era una presa más fácil de Satanás. Pero él, porque él mismo se entregó, él mismo dio cabida, ¿no? Entonces, finalmente vemos que Judas entrega al Señor Jesucristo, ¿no? Vemos el día miércoles, día de reposo, ¿no? Día de reposo en Betania, eso es ungido, ¿no? Se, me- se menciona ello en Juan 12, 1, 8, ¿no? Eso ya lo hemos leído, ¿no? El día miércoles Jesús es ungido, el jueves ya es la última, el jueves es la última noche ya, la última cena, el día de la Pascua, ¿no? La última cena, donde Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, es el discurso de Jesús con sus apóstoles que están en Juan 13 y 17, ¿no? Y también se da la agonía en Getsemaní, ¿no? Cuando salen del aposento alto y se dirigen a Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos que oren con él, pero ellos no pueden dormir, ¿no? Se quedan dormidos. Jesús tiene ahí, vemos ahí este episodio en Getsemaní donde Jesús va a sudar gotas de sangre, ¿no? Eh, Jesús es arrestado, se da también la negación de Pedro el día jueves y se comienza con el juicio por el Sanedrín. Todos los eventos se dan en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 13 al 18. Todos los eventos importantes de la última semana, especialmente del día jueves, porque es el día jueves, después de la última cena, ¿no? Después de que Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos, ¿no? Y ya se van a Getsemaní, porque vemos que Jesús toma la cena, eh, anuncia que alguien lo va a traicionar, Judas finalmente sale del lugar, ¿no? O sea, Jesús le lava los pies a sus discípulos, anuncia que alguien lo va a traicionar. Vemos que es interesante porque el Señor Jesucristo le lavó los pies también a Judas. O sea, no, o sea, Jesús le lava los pies también a Judas. También le lavó los pies, ¿no? Le lavó los pies a Judas, ¿no? Eso quiere decir que yo creo que ese fue el último momento en el cual Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Sí. Tuvo Es la verdad. oportunidad de arrepentirse, porque al ver el amor de Jesús, al ver su amor hacia él, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar, Jesús no hizo ninguna acepción con Judas, le lavó los pies también a él, le mostró su amor. Sin embargo, Judas, su corazón nunca se conmovió, se arrepintió ni creyó, ¿no? Entonces vemos que tal vez fue la última oportunidad que tuvo para arrepentirse y no entregar al Señor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Judas se arrepentía, no lo entregaba? ¿Se echaba a perder todo el plan de salvación? No, No, nada que ver. La, bu- Igualito, la buena igualito, pregunta, ¿no? Buena pregunta. o sea, si Judas se arrepentía y no lo Ya entregaba, no, ¿se echaba a perder todo el plan de salvación? es que No, creo no, que estaba el plan no, porque ya. ya venía, ya era el propósito del padre, ya, pues ya, ¿no? Tenía que claro, ser sin Judas o con Judas, pero tenía que suceder, ¿no? claro, claro. Con Judas o sin Judas era. Igualito, si Judas no Sí. traicionaba, igualito iba a haber otra forma, pero Jesús iba a Ah, morir.
Otra persona que lo traicionara. Si otra persona, o sencillamente igual ya sabían que estaba ahí, iban a ir ahí, lo iban a capturar, ¿no? Claro. Entonces, igual, Querían ¿no? silenciarlo. Claro. Entonces vemos ahí que fue la última oportunidad de Judas, pero Judas no se repite. Entonces vemos allí en jueves. El día viernes se da ya el juicio y la crucifixión, ¿no? El día jueves el día viernes se da el juicio y la crucifixión. Y Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, si no recuerdo, ¿no? Que era la hora novena, ¿Así? ¿no? La hora novena. eh, sí, no le puedo dar el detalle, el detalle de los versículos, pero Jesús es crucificado, ahí está, en esos textos están, ¿no? Jesús es crucificado a la hora novena, que era a las 9 de la mañana, porque Él está en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde Él muere, ¿no? Claro, 9, 10. La hora, entonces la hora novena, porque perdón, estoy hablando, perdón, la hora, las 9 de la mañana, ¿no? Era la hora tercera, mejor dicho. Las 9 de la Ahora mañana, tercera. sí, los judíos empezaban el día con la hora primera era las 6 de la mañana. Ah, La- ya. su Y, día, y, su día empezaba a las 6 de la mañana y culminaba a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde acababa el día judío y ya empezaba el otro día. O sea, su día acababa, mejor dicho, a las 6 de la tarde y de ahí después se dividía la noche en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, 4 vigilias. Su noche se dividía en 4 vigilias, ¿no? Por eso recordemos que hay varios pasajes en la Biblia donde se menciona que Jesús, por ejemplo, cuando Jesús anda sobre el mar, vino a la 4 vigilia de la noche. O sea, ¿qué hora eran? Más o menos eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Era de madrugada. entre 3 y 6 de la mañana, ¿no? Ajá, 3 6 de la mañana. Una Entonces, preguntita, profesor. Este, el día se dividía en 4 partes en el tiempo de los israelitas, ¿no? Al pueblo de Israel. no, los israelitas tenían Ajá. su día, ellos, no todos los pueblos, sino los israelitas tenían Ajá. una manera diferente de dividir sus días que nosotros, ¿no? Ellos, Ya. porque su calendario era un calendario su calendario era lunar, ¿no? Pero ellos dividían, o sea, su día empezaba a las 6 de la mañana con el canto del gallo, ¿no? Ajá. Empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. Después de que, después, por eso es que los fariseos querían que Jesús, que los cuerpos no se quedaran, ¿no? En la cruz porque empezaba lo que era el sábado. El sábado ya Claro. empezaba, ¿no? Entonces, porque su día acababa a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ya a partir de las 6 de la tarde era la noche del siguiente, pero era ya el siguiente día, Una ¿no? consulta, lo que mencionó de sus noches, mencionó que lo dividía en 4, ¿no? Claro, todo el periodo de oscuridad, que era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se dividía en cuatro momentos, ¿no? Que eran las 4 vigilias de la noche, que eran la primera vigilia, que era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia, que era de 9 de la noche a medianoche, la tercera Ajá. vigilia, que era de las 12 hasta las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia, que era de 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿no? Esas eran las 4 vigilias, ¿no? Y el día empezaba a 6 de la mañana, con la hora primera. Jesús fue crucificado en la hora tercera, o sea, 9 de la mañana. A la hora sexta, perdón, a la hora sexta, que era el mediodía, la tierra se oscurece hasta la hora novena, 3 de la tarde, donde Jesús clama al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No?
y Jesús muere a las 3 de la tarde, ¿no? Él está en la cruz 6 horas, 6 horas. 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ahí muere, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, lo voy a compartir cuando se vea la parte de la crucifixión, pero vemos que ya este día, el viernes es el juicio y sea la crucifixión, el viernes, ¿no? Y el día domingo, bueno, el día sábado sabemos que Jesús está en la tumba, ¿no? Y el domingo se da la resurrección, ¿no? Se da la resurrección. Un día, ¿no? Ajá, el domingo, primer día de la semana, Ujú. ¿no? El primer día de la semana, el domingo, se da la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. ¿Verdad? Muy bien. Amén, amén. Porque Jesús, bueno, ahí se da la resurrección. Después tenemos algunos datos y lecciones ya de esta última semana que podemos poner, ¿no? Primero, ¿qué lecciones podemos aprender de la entrada triunfal? ¿No? En el tiempo de Jesús, la gente de rango alto montaba en asno. Los asnos orientales son más activos y brillosos, dice. O sea, bueno, es un dato que nos está dando la separata, ¿no? Que en el tiempo de Jesús, la gente de rango alto montaba en asno, dice, ¿no? Después, viajar en un asno era un símbolo de paz, mientras viajar en un caballo era un símbolo de guerra, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Jesús entra a Jerusalén, dicen, que viene tu rey, ¿no? Pero viene en paz, ¿no? No viene en guerra, ¿no? Jesús no vino para hacer una revolución en Jerusalén, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Él vino para traer la paz, ¿no? Para reconciliar al hombre con él a través de su muerte en la cruz, ¿no? El Señor entró en son de paz, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice que Él es nuestra paz, Primera de Corintios, ¿no? Perdón, en su carta a los Efesios, el apóstol el apóstol Pablo va a mencionar en el capítulo 2, versículo 14, que Jesús es nuestra paz, ¿no? ¿Por qué es nuestra paz? Porque Él nos reconcilia con Dios. Porque a causa del pecado, todo ser humano está en guerra con Dios, ¿no? Está enemistado con Dios. Está enemistado con Dios. Pero a través de la muerte de Jesús podemos reconciliarnos, ¿no? Y estar en paz con Dios. Por eso Pablo dice que por medio de él tenemos paz con Dios. Hermano, una consulta. En la pregunta justo que estamos ahí, estamos en la segunda, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. En el libro de Apocalipsis se dice que se introduce montado en un caballo blanco. También está el cumpliendo las profecías, ¿no? Bueno, esto ya se hace cumplimiento, esto ya es un dato del libro de Apocalipsis, cuando Jesús va obviamente, en los últimos tiempos, cuando Jesús viene por segunda vez, ¿no? Va a hacer su aparición en un caballo blanco, ¿no? Y también ahí se da cumplimiento a algunas profecías, ¿no? Ese evento específicamente se da en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, si quieren anotar el dato, ¿no? Apocalipsis Apocalipsis 19. capítulo 19 del 11 al 21, donde dice el jinete del caballo blanco, Ah, ¿no? hermanito, y referente al otro era Zacarías 9:9, la de la profecía que le mencionaba. Gracias. Zacarías 9:9, ¿no? Zacarías 9:9, ahí está el dato de la profecía del pollino, ¿no? Del asno, que Sí, el Mesías iba a venir en un asno. Zacarías 9:9, ¿no? sí, Zacarías 9:9. Muy bien. Después ¿puede usted anotar las dos referencias proféticas cumplidas en este evento? ¿No? Bueno, una es la que se menciona
que Jesús iba, de Zacarías 9:9, ¿verdad? De Así que es. Jesús iba a ingresar eh, sobre un asno, sobre un pollino. Y así, ¿se lo leo? Así, a ver, léalo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sobre un pollino hijo de asno. Así es. Wow, ¿qué tal ese Ujú. detalle, no? Ahí está, ¿no? No ese detalle. Y de ahí vamos a encontrar también, ¿qué otra referencia profética podemos encontrar? Eh, en este evento, cuando Jesús ingresa, ¿no? Eh, ingresa ingresa a Jerusalén, montada en un pollino. A ver. Hay una Hay otra. referencia, sí, ahí en las Hay otra. referencias cruzadas de la Biblia, ahí debe Ay, aparecer, ay, 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 ay. ¿no? A ver, ¿alguien ha encontrado? ¿Qué otro evento encontramos paralelo o profético que se cumple cuando Jesús ingresa montado en un pollino? A ver, déjeme ver. Ujú. Creo que se encuentra también en el Salmo, ¿no? Salmo 118, versículo 25. Salmo Eh, 118. sí, el Salmo 118, versículo 25, vamos a ver qué dice. Menciona lo siguiente, ¿no? Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, ¿no? Ah, sí. Entonces, de alguna manera se da cumplimiento a que Dios iba a venir, mismo Dios, ¿no? Iba a venir Jesucristo, el Mesías, ¿no? Iba a venir, ¿no? A salvar a su pueblo. Hermano, y también creo que como detalle, creo que el Salmo 50 es la oración que hace Jesús, ¿no? En la cruz. Claro, pero aquí está hablando específicamente de la entrada triunfal en Jerusalén. Ah, ya, ya, está bien, Cuando hermano, Jesús está bien. entra, ¿no? A Jerusalén. ¿Ok? Después vemos también la visita de los griegos. Juan 20:36 se da esta visita. ¿De qué gran acontecimiento le hizo pensar a Jerusalén el interés de los griegos? Podemos poner ahí, ¿no? Que obviamente también la salvación iba a ser para los gentiles, no solamente para los judíos, ¿verdad? Entonces ya anunciaba esta visita de los griegos que la salvación, que Dios también iba a injertar a los gentiles como parte de la iglesia, ¿no? Eso ya es la revelación que da el apóstol Pablo, ¿no? Que Dios no solamente a los judíos, sino también a los gentiles los llama para que formen parte de la iglesia cuando ponen su fe en Jesús, ¿no? Sí. Tenemos también las preguntas acerca de la ley, en Marcos 12:24, donde Jesús responde por medio de un resumen de los 10 mandamientos, el Éxodo 20, en solo dos, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como uno mismo, ¿no? Entonces vemos allí que Jesús dice, toda la ley se resume en ese mandamiento, ¿no? Si uno guarda estos dos, ¿qué se sobreentiende que hará con los demás mandamientos? También los va a obedecer, ¿verdad? Claro, Eh, guardando los porque, principales. porque, claro, porque quien ama a Dios obedece todo, o Sí, quien ama a su prójimo obedece todo. ¿Por qué? Sí. Porque todos los mandamientos de la ley están enfocados en hacerle bien al prójimo, ¿no? Entonces, y obviamente están enfocados en amar a Dios. Entonces, si cumplimos estos dos, se cumplía todo, ¿no? Entonces, pero obviamente, pero nadie podía obedecer. El único que obedeció fue Jesús, al 100%,
¿no? Porque ¿quién fue el que amó a Dios con todo el corazón? Jesús. Jesús fue el que amó a Dios, el único, con su porque mente, Jesús su corazón. murió hasta dar su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Pero a través de él nosotros podemos también, ahora, ya siendo hijos de Dios, obedecer, ¿no? Y porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, ¿no? Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, ¿no? Mm, No de manera perfecta, tal vez como Jesús, porque no somos Jesús, pero sí podemos ahora amar a Dios y al amar a Dios obedecer sus mandamientos, ¿no? mm, Jesús acusa a escribas y fariseos, Mateo 23, ¿no? Vemos también aquí que se da la acusación de Jesús, ¿no? Aquí están los ayes, ¿no? ¿Recuerdan que hemos hablado de los ayes? Que se da el día donde Jesús los va a reprender, ¿no? Eh, Aquí ayes contra los escribas y fariseos, solo en Mateo, dice, ¿no? Es Mateo capítulo 23, ¿no? Donde ahí la pregunta sería, ¿cuáles nombres utiliza el Señor para denunciar a sus enemigos? ¿Recuerdan? Le dice sepulcros blanqueados, Los hipócritas, fariseos. generación de víboras, ¿no? Le dice un montón de calificativos, eh, de cariño, ¿no? no, Generación de sí. víboras, hipócritas, ¿no? ¿Qué es un hipócrita? Eh, Ahí podemos poner, ¿no? Un hipócrita eh, era alguien que mostraba exteriormente algo que realmente no era, ¿no? En el interior, Falso, ¿no? ¿no? El hipócrita en el tiempo deriva de una palabra griega, ¿no? Que era aquel que se pone una máscara, ¿no? Se pone una máscara y actuaba, ¿no? Ahora, nosotros como hijos de Dios podemos también caer en la hipocresía. Estamos tentados a caer en la hipocresía o es un pecado del cual ya no, nunca podríamos caer. ¿Qué piensan? Bueno, creo que no estamos libres, ¿no? Porque a veces, como le digo, No a estamos veces libres. nadie se está Exactamente. libre de pasar por eso. Bueno, no estamos libres. No estamos libres porque el mismo Jesús va a decir a sus discípulos, cuídense de la hipocresía de los Sí, fariseos. claro. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles, cuando le dice, guárdense la levadura de los fariseos, ¿a qué se está refiriendo? A la hipocresía. ¿Qué les está diciendo? Mm. Cuídense de no ser igual que los fariseos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los apóstoles, aun siendo los apóstoles de Jesús, podían correr el riesgo de caer en hipocresía también, ¿no? Entonces, nosotros también, como discípulos de Jesús, podemos caer en hipocresía, ¿no? Y de repente, yo creo que en algún momento de nuestras vidas cristianas, creo que si somos sinceros, podemos haber actuado de una manera con hipocresía, ¿no? Hipócrita, ¿no? Claro. Pero creo que también Dios nos hace ver, ¿no? Nos hace ver cuando estamos actuando así y nos lleva a un arrepentimiento. Lo más importante es que nos demos cuenta, hermano. No que, no que digamos, no, yo nunca voy a ser así, ¿no? Como Pedro, ¿no? Yo No Ah, nunca te, reprochan. yo nunca te voy a negar, ¿no? Todos te van a negar menos yo hasta la muerte. no, Pero estamos al propensos final, todos. no, porque era débil, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros debemos siempre recordar, que no somos, que somos débiles, que podemos caer si no dependemos de Dios. Pero también, si hemos fallado en algún momento, lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, Opinamos. ¿no? Nos busquemos corregir, ¿no? No aparentamos, sino seamos sinceros delante de Dios y le digamos, Señor, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que realmente yo pienso, esto es lo que realmente yo siento, esto es lo que realmente hay en mí y sé que no te agrada, perdona, limpia, cambia. Esa es la actitud correcta, ¿no? Claro, Eh, pedir perdón.
pedir perdón y pedirle que el Señor nos limpie, ¿no? Nos renueve, cambie, ¿no? Y no simplemente quedarnos con la apariencia, ¿no? Que lo que más nos importe sea que lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Que lo que los otros piensan, ¿no? Es algo que debemos pedirle a Dios, ¿no? Señor, que lo que más me importe sea lo que tú piensas de mí, no más que lo que el pastor piensa, que lo que los hermanos piensan, porque ¿de qué nos sirve que todo el mundo crea que somos los cristianos más consagrados y que en el fondo Dios nos ve realmente y Dios nos dice, no eres así, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿de qué nos sirve eso, no? O sea, lo que más nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. Y, y como, y había una canción que, bueno, que me gustaba, bueno, hasta ahora me gusta porque la letra es bonita, ¿no? Lamentablemente el que la cantaba se ha desviado del camino del Señor, pero la canción es bonita, la letra era bonita y creo que es basada en la palabra de Dios, que se llamaba, la canción se llamaba, me acuerdo que era, me acuerdo una parte de la canción, que cuando nadie me ve en la intimidad, donde solo puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, ¿no? Donde Sí. se manifiesta lo que hay en mi corazón, allí soy sincero, allí toda apariencia de piedad se va, y allí, Señor, solamente puedo depender de tu gracia. Y dice, no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor, Amén. ¿no? Y si ¿no? Y es una letra que un poco habla acerca de que la realidad es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios solamente por la obra de Cristo, lo cual no quita que somos llamados a ser santos, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios y es una obra que Dios también hace en nuestras vidas, porque debemos y somos llamados a crecer en santidad, ¿no? Ese es el llamado de Dios. Entonces, pidámosle al Señor, hermano, ¿no? Que nos importe más lo que Él piensa de nosotros que lo que piensan los demás, ¿no? Y Amén. si estamos en paz con Dios, nuestra conciencia está limpia, podemos estar en paz, ¿no? Amén. Entonces, siempre, como una vez estaba escuchando una prédica, un pastor decía, no, cuando fallamos a Dios, está bien que nos sintamos mal. Es más, preocupémonos cuando fallas a Dios y no te sientes mal. Deberías preocuparte si pasara eso, porque eso quiere decir que tu corazón está empezando a endurecer, porque precisamente ese dolor que puedes sentir o ese malestar que puedes sentir cuando fallas es lo que Dios usa para llevarte al arrepentimiento, para hacerte ver que estás mal. Entonces, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a ser sensible, ¿no? Que cuando yo falle en algo, me vaya de frente y te pida perdón. No me quede. Reconozcamos, ¿no? Ajá. Que Y, reconozcamos nuestro y pecado reconozcamos nuestro pecado, ¿no? para No poder seamos pedir. como los fariseos, pues, ¿no? Que se creían más justos que los demás, ¿no? Se convencían que son buenos ellos. Y a sus propios ojos eran más justos, ¿no? Nosotros no debemos pedirle a Dios que nos ayude a no vernos así, ¿no? Sino vernos que somos justos por la obra de Cristo. Con la obra de Cristo. Somos justos por la obra de Cristo, ¿no? Nuestra justicia es por la obra de Jesús, no por nuestra propia justicia, ¿no? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Después vemos la ofrenda de la viuda, ya para ir acabando, la ofrenda de la viuda en Marcos 12, que hemos mencionado, también hemos comentado algunas cosas, ¿no? ¿En qué mira Dios cuando uno da ofrendas? En la cualidad y cantidad de qué? ¿Qué mira Dios cuando uno da ofrenda? La, ¿Verdad? dar con alegría, ¿no? Claro, Dios no ve el cuánto, sino el No ve cómo. la cantidad, no ve la cantidad de la moneda, sino ve el corazón del dador Exactamente. alegre, dice, ¿no? Dar con alegría. Lo que des, dalo con alegría. Muy bien, así es, hermano. Eso podemos completar ahí, ¿no? Después, el discurso profético sobre el Monte de los Olivos. ¿Cuál es la enseñanza principal acerca de la segunda venida de Cristo?
Ahí vamos a encontrar en la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, ¿no? Ajá. Hay dos enseñanzas, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes, que tenemos que estar con las lámparas encendidas, porque no sabemos a la hora que va a venir el esposo, el Cristo, ¿no? Es Y, nuestra fe, ¿no? No, y la lámpara encendida involucraba nuestras vidas en Esta el comunión. Espíritu Santo, ¿no? Llenas del Espíritu Santo, el aceite, ¿no? Tengamos aceite, y un símbolo del aceite es el Espíritu Santo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que ver con el hecho de que nos mantengamos despiertos, nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? La parábola de los talentos también, ¿no? Cuando habla acerca de que Dios va a pedir cuentas a sus siervos de lo que él ha dado, ¿no? De lo que él ha dado, ¿no? Al que le dio más, le pedirá más cuentas, pero Dios no va a pedir cuentas a cada uno de acuerdo a lo que él ha dado, ¿no? Va a pedir cuentas. Ahí se habla un poco de las recompensas que Dios va a dar en los últimos tiempos, ¿no? Y ahí se menciona la frase, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Ujú. Entonces vemos ahí la parábola de los talentos, ¿no? Dios va a pedir cuentas de lo que Él ha dado y tenemos que mantenernos con la lámpara encendida, que es un símbolo del Espíritu Santo, o sea, mantenernos despiertos en el Señor, en Cristo, mantenernos buscando la llenura del Espíritu, en un constante arrepentimiento, en un constante búsqueda del Señor, no permitiendo que el pecado endurezca nuestras vidas, no permitiendo, no dándonos licencias y viviendo como de manera las apariencias, ¿no? Entonces, eso es algo que nos invita, es una enseñanza que podemos sacar de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Eh, Después tenemos la observación de la Pascua, ¿no? Ahí vamos a encontrar qué quiso enseñar el Señor a sus discípulos a lavar los pies. ¿Qué quiso enseñar el Señor a sus discípulos a lavar los pies? ¿No? Que ellos también tenían que lavarse los pies, ¿no? Los unos a los otros, tenían que servirse, ¿no? Tenían que amarse, ¿no? O sea, Ah, Jesús le sí. dijo, ejemplo les he dado para que como ustedes han hecho, como yo he hecho con ustedes también hagan, ¿no? O sea, les están haciendo acerca del servicio, El más ¿no? pequeño será, ¿no? Ser el más grande en Sí, el reino de Dios, ¿no? Ser sumiso. exactamente. ¿Qué simbolizan los dos elementos que usó el Humildad. Señor? ¿No? El servicio en humildad, ¿no? Servicio en Sí. humildad, ¿no? Ahí vemos qué simbolizan los dos elementos que usó el Señor al instituir lo que ahora llamamos la cena del Señor, ¿no? Ahí, ¿qué nos Ah, recuerda, ¿no? sí. Ahí vemos el agua, ¿no? El agua que se utiliza y también utiliza el alabastro, creo, ¿no? El lavatorio, ¿no? Donde él iba a lavar, ¿no? Entonces, de alguna manera es un simbolismo de que Jesús también nos iba a limpiar, nos iba a lavar, nos iba a santificar, ¿no? ¿No? Nos iba a limpiar de nuestros pecados, ¿no? Los luteranos enseñan que estos elementos contienen la presencia del espiritual de Cristo y los católicos romanos enseñan que los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí está hablando específicamente de la última cena, ¿no? El vino simboliza El el vino y el pan, vino, ¿no? el vino y el pan, sí, perdón. Sabemos que estos elementos, vino y el pan, simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no es como los católicos que piensan que de manera literal se convierten, ¿no? Ellos le llaman lo que se llama la transubstanciación. Creen que durante la ceremonia de la misa, que la hostia y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de manera literal. Eso no enseña la Biblia. Mm. Son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero no que se conviertan en ese momento, ¿ok? Después encontramos, se va a acabar el Zoom, estamos por acabar. Instrucciones finales a sus discípulos comenzaron en el aposento alto, ¿no? Juan 14, hay instrucciones finales y concluye todo en